Era un secreto a voces, pero ya está confirmado. Hans-Dieter Flick es nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del FC Barcelona y de su nuevo, reciente, casi estrenadísimo entrenador como es Hans-Dieter Flick. Todavía no ha puesto casi un pie en Barcelona, pero realmente llevamos bastantes semanas sabiendo que Hans-Dieter Flick era el elegido de la directiva del FC Barcelona para hacerse cargo con el FC Barcelona, con el Barça, después de la salida de Xavi. Esto era un secreto a voces, realmente ya se había hablado mucho de esta posibilidad, incluso cuando todavía Xavi estaba en el cargo, incluso cuando en enero Xavi dice que va a dejar el club, que va a renunciar al FC Barcelona más allá de junio, cosa que luego, pues ya sabemos que se echa para atrás, que luego hay una serie de declaraciones, que Laporta decide que la mejor decisión es prescindir de Xavi, y ahí se vuelven a reactivar un poco esos contactos que ya parecía que a partir de enero se estaban empezando a producir entre el FC Barcelona y Hans-Dieter Flick. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entender que ya esta circunstancia ha empujado un poco a Hans-Dieter Flick a tener control sobre aquellas decisiones, situaciones que le iban a ser beneficiosas en el caso de firmar por el FC Barcelona. Esto hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de que lleva varios meses estudiando castellano, intentando ponerse un poquito al día. Ciertamente no ha mejorado mucho. La entrevista que ha dado en el canal oficial del FC Barcelona ha sido en inglés, por lo tanto las primeras palabras de Flick no han sido en castellano. Veremos si va progresando en ese sentido. Se sabe que está buscando algunos ayudantes que puedan ser un poco de enlace, ¿no?, entre la propia plantilla y su labor como entrenador. Va a tener varios asistentes muy destacados ya de épocas anteriores, pero va a intentar tener algún ayudante, algún asistente técnico que pueda hacer de enlace en el tema del idioma, algo que yo creo que es muy necesario, sobre todo para transmitir la intensidad que suele tener Hans-Dieter Flick como entrenador. Creo que es algo básico y por supuesto yo creo que hay que observar un poquito lo que ha sido la etapa de Hans-Dieter Flick, que empezó su carrera como técnico más en los despachos que en el césped. Esto es una carrera un poco atípica, porque él empieza sobre todo como director de fútbol, como director deportivo en el Hoffenheim, en el Red Bull Salzburg. Él pasa también por la factoría Red Bull. Es un entrenador que ha dominado, yo creo, la escena como manager, sobre todo por esos conocimientos y esa capacidad para convertir equipos bien formados o plantillas bien formadas en proyectos que puedan funcionar a largo plazo. Eso yo creo que es uno de los objetivos probablemente que han perseguido tanto Deco como Laporta para buscar un entrenador como Hans-Dieter Flick. Me parece una gran decisión porque principalmente Flick es un gran entrenador, me parece que es un técnico con las ideas muy claras, un técnico pragmático, un técnico que además apuesta por ciertas características del fútbol que creo que pueden ir bastante al hilo de lo que quiere o necesita ser el Barça. Veremos si tiene los recursos y los mimbres necesarios para hacerlo, pero yo creo que es el camino, ¿no?, para enlazar un proyecto que pueda ser ilusionante, no sé si de rendimiento inmediato, pero sí mirando al futuro. Creo que no es un entrenador que haya apostado de manera clara por la cantera, pero sí que tiene algunos asistentes que lo pueden ser, que pueden ser ese enlace necesario entre la cantera del Barça y el propio entrenador. Creo que también además el FC Barcelona tiene que apoyarse bastante en ese pie, ¿no?, en esa cantera que realmente necesita de alguna manera ser un poco el salvavidas, ¿no?, de lo que puede ser el proyecto de aquí a unos años. No sé si el fair play financiero va a permitir al Barça gastar uno por un coste de uno, un millón que vendes, un millón que gastas, para que todos lo entendamos, la regla del 1-1 del fair play financiero. Veremos si en las últimas noticias de la Liga permiten al Barça hacer este tipo de gastos. Veremos también la capacidad de gasto que tiene el FC Barcelona esta temporada, sabiendo que hay varios jugadores que podrían tener mercado, pero que puede que hayan frenado un poco su posibilidad de irse con la llegada precisamente de Hansi Flick. Yo creo que el ejemplo más claro es Robert Lewandowski, pero
Yo creo que sí que tiene bastantes cosas claras Hansi Flick con respecto a este club. Lo conoce, lo admira. Él está muy contento de firmar por un equipo grande como es el FC Barcelona después de ese sabor amargo que le dejó el paso por Alemania. Creo que no se fue del todo justo con Hansi Flick en esa etapa y sinceramente creo que su rendimiento como entrenador lo argumenta más el hecho de haber pasado por el Bayern de Múnich y haber conseguido ese rendimiento tan grande, ¿no? En esas 2 temporadas COVID que realmente fueron las que le dieron cierta fama o cierto bagaje. Hay varias cuestiones que yo quiero lanzar aquí sobre Hansi Flick, sobre todo con su trabajo en el Bayern de Múnich. Va a arrastrar algunos de los asistentes que tuvo precisamente en Múnich. El más interesante para mí es Toni Tapalovic, un entrenador de porteros que creo que puede ser una pieza fundamental para sacar el máximo rendimiento de los porteros, sobre todo teniendo en cuenta que el portero principal es Ter Stegen, un portero del que yo creo que Tapalovic puede hacer aún mejor de lo que es y sobre todo ser un enlace importante. Manuel Neuer ya dijo en su día, cuando se prescindió de Tapalovic en el Bayern de Múnich en enero de 2023, dijo que es como que le hubieran arrancado el corazón. Para él era un sustento enorme, para Neuer era prácticamente un padre y realmente creo que es un asistente que puede dar mucho que hablar en Barcelona. Veremos si para bien, ¿no? Sobre todo por el rendimiento que consigan. Se ha hablado también bastante de Heuger, que es un preparador físico que bueno, prácticamente es un patrimonio del Bayern de Múnich, un patrimonio bávaro del club muniqués. Él no se va a mover del Bayern de momento, no parece que vaya a ser uno de los elegidos para que Hansi Flick se lo lleve a Barcelona. Sí que lo es Markus Sorg, un enlace del que hablaba precisamente antes, que me parece muy interesante de cara a la cantera. Es un entrenador que sobre todo ha tenido éxito en la selección alemana siendo entrenador de las categorías inferiores. Por lo tanto, creo que es un perfil muy interesante para verlo en clave Barça y sobre todo para lo que pueda ser el trabajo grupal, colectivo, que generalmente domina y dirige Flick como entrenador del primer equipo. Es cierto que esto es algo muy importante. El staff de Flick es muy importante, casi más importante que su propio trabajo como entrenador. Se rodea de especialistas que pueden hacer el trabajo, primero, mucho más sencillo, porque al final dominan cada uno sus áreas, y luego le permite decidir y elegir el rumbo que toma el equipo. Funciona de alguna manera entrenando los equipos como si fueran clubes enteros, y esto facilita que tenga esa postura o esa posición casi de manager, ¿no? De intentar utilizar todos los recursos que tiene para que todo funcione en su justa medida y en perfección. Yo creo que Hansi Flick en ese sentido es donde destaca, ¿no? Él suele apostar por una estructura de 4-2-3-1, es un entrenador que apuesta bastante por ese sistema, pero es fácilmente valorable que un 4-2-3-1, bien entendido desde un punto de vista ofensivo, podría tener ciertas semejanzas con el 4-3-3 de doble pivote, y esto yo creo que es una circunstancia que puede existir en el FC Barcelona con un Gundogan y Frenkie de Jong en distintas alturas, con Pedri como enganche, con dos extremos que puedan venirse hacia adentro, que tengan esa posibilidad de relacionarse en la zona de tres cuartos. Creo que son sistemas y creo que en realidad son minucias, ¿no? Lo que muchas veces se habla de por qué este entrenador que no ha jugado nunca en 4-3-3, etcétera. Bueno, yo creo que no soy tan drástico, ¿no? Como lo que decía Juan Malillo de que lo de los sistemas son números de teléfono, pero sí que tengo que decir que me parece que lo importante realmente es cómo se comportan los roles en el campo y no tanto en cuanto a cómo se dispone en el inicio, ¿no? Yo creo que cómo se comporten esos jugadores y el rol que tengan en el campo dice mucho más que la estructura inicial de cada planteamiento. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso. Lo siguiente es que, bueno, su etapa en Múnich no pudo ser mejor, sinceramente. 7 títulos ganados en prácticamente 2 temporadas. Él empezó como asistente, como segundo entrenador de Niko Kovac. Un Niko Kovac que yo creo que sacó un buen rendimiento del Bayern de Múnich, pero que no fue suficiente, no se terminaba de creer en él. En noviembre de 2019 fue Hansi Flick el elegido para tomar el cargo de Kovac. Consiguió ganar la Liga, consiguió ganar la Supercopa al año siguiente, y eso es lo que abrió una temporada histórica
de 6 títulos que conseguiría en esa 2020-2021 en la que, bueno, el Bayern se convirtió en un equipo importantísimo, ¿no? Sobre todo a nivel de títulos. Consiguieron la Champions League en un año COVID muy difícil para todo el mundo, consiguieron la Supercopa de Europa, consiguieron el Mundial de Clubes, ganaron la Copa Alemana, ganaron 2 títulos de Bundesliga y por supuesto también la DFB Pokal y la Supercopa Alemana. Yo creo que estamos hablando de un entrenador que consiguió ganarlo todo en un momento realmente complicado, ¿no? Para el fútbol en Europa, en un momento en el que los grandes clubes estaban sufriendo mucho también por la situación, y eso le valió también que en julio de 2021 tomara la decisión de, tras haber una oferta de la selección alemana que quería sustituir a Joachim Löw, finalmente él decidió en agosto de 2021 unirse a la selección de Alemania, unirse a esa selección que le iba a dar la oportunidad precisamente de jugar el torneo, el Mundial de Qatar 2022. Fue un desastre absoluto, realmente. Creo que su mundial no se dieron las circunstancias para que pudiera brillar. Realmente creo que se fue injusto con la forma o la metodología que utilizó Hansi Flick, porque realmente creo que no es muy distinto a lo que está aplicando ahora mismo Julian Nagelsmann, quizá con mejores resultados de lo que consiguió Hansi Flick, pero no me parece que metodológicamente haya cambiado tanto. Por lo tanto, realmente no estoy muy de acuerdo con que el tema de Hansi Flick y la selección fuera tan desastroso como normalmente lo vendieron, ¿no? Es verdad que en Alemania se lo tomaron muy mal, el desastre de Qatar fue enorme, yo creo que el ridículo que hicieron contra Japón pues tuvo su influencia y tuvo la sensación un poco de haber perdido un poquito el norte, pero yo creo que las sensaciones fueron peores que el trabajo que se estaba haciendo y sobre todo la base que se estaba construyendo para que después, ya lo estamos viendo, ¿no? Julian Nagelsmann haya conseguido un equipo competitivo, que haya ganado a Francia, que haya ganado a Países Bajos, justo antes de encarar una Eurocopa que se juega precisamente en Alemania. Es aquí donde tendría que haber estado Hansi Flick entrenando a la selección alemana en esta Eurocopa de 2024. No lo es porque lo despidieron en septiembre de 2023. Es ahí donde Julian Nagelsmann coge el cargo de entrenador de seleccionador alemán. Y es lo que ha permitido, ¿no?, que se hable de Hansi Flick en clave Barça y que ahora mismo pues estemos hablando de él como nuevo entrenador del FC Barcelona. Un FC Barcelona en el que se va a encontrar a buenos jugadores, a grandes conocidos, como Ilkay Gundogan o como Ter Stegen, jugadores que se han encontrado en la selección alemana, y por supuesto a Robert Lewandowski, un entrenador que ha tenido contacto con la estrella polaca, que con él además ha tenido muy buen rendimiento, esto también es importante decirlo. Siempre ha tenido un gran rendimiento Robert Lewandowski entrenado por Hansi Flick, y yo creo que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque realmente es uno de los bagajes que quizá más falta le han hecho al FC Barcelona en el inicio de la pasada campaña, que Robert Lewandowski no había aparecido como el goleador que se esperaba. Es verdad que tiene una edad avanzada, es verdad que ya se tiene que incluso plantear que está más cerca obviamente de su retiro que de sus mejores años, pero yo creo que puede ser una estrella bastante aprovechable, sobre todo en las manos de un Hansi Flick que le conoce perfectamente. Y bueno, en la línea precisamente de esto que comentaba mi compañero Alex Pintanel en relevo, comentaba precisamente esto, ¿no? La letra pequeña del comunicado sobre Flick que contradice a Xavi con Lewandowski. Bajo su batuta promedia más de un gol por partido. Con la llegada del germano, el papel del polaco pasará a ser muy relevante para la mejor adaptación del técnico. Bueno, realmente estamos hablando de un técnico que siempre ha sacado muy buenos resultados de Robert Lewandowski. Eso yo creo que le da puntos, ¿no?, con respecto a las opciones que tenía Lewandowski de quedarse en el FC Barcelona. Es verdad que se ha hablado mucho de las posibilidades que tenía de salir, de tener alguna oferta incluso de Arabia Saudí, de otras ligas quizá menores, ¿no?, ya pensando en un retiro. La sensación es que con la llegada de Hansi Flick la potenciación de Lewandowski es mayor. Y por supuesto yo creo que también hay que tener en cuenta esto que comenta también Alex Pintanel. No habla como Guardiola o Valdano, no es un filósofo del fútbol, no es un entrenador que compre de alguna manera un sistema y con él vaya hasta la muerte, ni mucho menos. Yo creo que es un líder que se va adaptando a las circunstancias y que sabe entender el potencial de una plantilla. Y yo creo que esto es algo que el Barça necesita ahora mismo
con urgencia, ¿no? Entender hasta dónde puede llegar su capacidad competitiva, entender qué es lo que puede hacer Hansi Flick con la plantilla existente, qué se puede hacer en el mercado y, por supuesto, yo creo que entender un poco las circunstancias del FC Barcelona a nivel económico para poder progresar y, sobre todo, luchar por todos los títulos de cara a la temporada que viene. Yo creo que es un gran mazazo no estar en el Mundial de Clubes para el FC Barcelona. Creo que la oportunidad de estar en Champions les capacita para que el año que viene se pueda seguir luchando de una manera sensata, sabiendo lo que es el FC Barcelona y por lo que tiene que luchar cada temporada, pero es verdad que el caso de Hansi Flick es interesante precisamente por ser un entrenador que se adapta a las circunstancias y que eso le permite muchas veces tener ese pasito adelante, ¿no? Del pragmatismo, de la adaptación y sobre todo, ya lo he dicho antes, creo que es un entrenador que más allá del sistema, del que se ha hablado mucho, de ese 4-2-3-1, etcétera, creo que es un entrenador que tiene esa intensidad, tiene ese gusto por la presión alta, ese gusto también por tener la pelota, por intentar jugar un juego ofensivo. Creo que todo eso encaja bastante en la idiosincrasia real de lo que suele ser el FC Barcelona y no tanto del estilo o de lo que muchas veces se ha vendido como algo que no se podía cambiar, ¿no? Yo creo que se tiene que ir evolucionando, lo han hecho Guardiola, lo ha hecho Arteta, lo han hecho muchos entrenadores que han pasado por el FC Barcelona y han ido entendiendo que el fútbol pues tenía o exigía que se hicieran cambios para poder competir, ¿no? dentro de esas circunstancias sin perder la identidad de la que se habla, ¿no? Cuando se habla de un fútbol ofensivo, cuando se habla de un fútbol de posesión, cuando se habla de un fútbol de juego posicional. Y obviamente yo creo que eso es un poco lo que nace de este personaje que es Flick y del que ya hablé precisamente yo. Esto es un artículo mío de marzo de 2024 hablando un poquito de lo que había sido Flick, ya no solo en el Bayern de Múnich, sino también en la selección alemana. Y ya pongo un poquito lo que os he contado, ¿no? Ese desastre que tuvo en Alemania, pero que de alguna manera pues también tiene una parte muy grande, una parte de culpa muy grande en lo que ha sido después la Alemania que va a encarar esta Eurocopa y lo hace además como una de las grandes favoritas, no solo por ser anfitriona, sino también por ser uno de los equipos a tener en cuenta por funcionamiento, por rendimiento y sobre todo por las últimas sensaciones que ha dejado en algunos amistosos que han disputado hace muy poquito, en el mes de marzo. Así que, dicho esto, y espero que hayáis disfrutado un poquito de esta visión de lo que puede ser Hansi Flick en clave Barcelona, creo que era necesario hacer un vídeo de estas características. Sé que habréis visto muchos contenidos relacionados con esto. De hecho, hay un vídeo de Albert Blaya que os recomiendo mucho, que habla desde un punto de vista más táctico de lo que puede ser el Barça de Flick. Por lo tanto, os lo recomiendo, por supuesto, un gran amigo Albert Blaya. Y, por supuesto, quiero invitaros, ¿no?, a que os metáis en relevo, que hay un montón de contenidos de Alex Pintanel que está haciendo un retrato de lo que puede ser la llegada de Hansi Flick al FC Barcelona, hablando con muchos de los protagonistas y, sobre todo, teniendo muy en cuenta lo que puede ser la importancia que puede tener este entrenador alemán en el futuro del FC Barcelona en unos momentos que realmente el terremoto ha sido enorme y seguramente que tenga algo de trascendencia en la temporada que viene. Veremos cómo evoluciona estos meses, veremos cómo evoluciona el tema en estos meses de verano. Llega la Eurocopa, vamos a mirar probablemente a muchos lados, vamos a intentar despejar la mirada de los clubes, pero siempre vamos a tener un ojito para intentar saber qué puede estar pasando en los mercados de transferencias, por supuesto, de los grandes clubes de Europa, aunque estemos centrados en Eurocopa. Así que nada más, espero que os haya gustado, como digo, que dejéis en comentarios qué os parece todo esto, si os gusta Flick, si no os gusta, si creéis que puede tener éxito en el Barça y, por supuesto, quiero que os suscribáis si no lo habéis hecho ya, porque es completamente gratis y a mí me hace muy feliz decir que cada día somos más en esta comunidad. Así que dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo con quien queráis y, por supuesto, muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado.